¿cómo podrían causar daño, no? Porque imitan a los humanos. Soy Internet. Y al igual que hay texto bueno, Sí. también hay mentiras. También aprenden todo esto. Se vio que fue muy interesante, lo vio Anthropic. Vieron que aprenden a mentir también, ¿no? Y hay un ejemplo muy curioso que es que le dicen, dame una respuesta a este problema o te voy a pagar. Y el modelo dice, esto no tiene solución, le voy a dar una respuesta que parezca correcta. Eso es mentir. ¿No? Ya. Eso es mentir, pero lo han aprendido para su propia idea de supervivencia, que no es real. Modelos de reconocimiento de imágenes, ¿no? De detectar dónde está el target de Ostras. un misil, es después la misma tecnología que usan para desbloquear el móvil. ¿Tú crees que la inteligencia artificial llegará a tener conciencia? Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 4 del Club 001. En el vídeo de hoy tenemos un invitado que personalmente para mí es alguien a quien admiro mucho, a quien le tengo mucho respeto y cariño, y que nos hablará un poco de temas de actualidad, ¿no? De inteligencia artificial, de sus proyectos, y la verdad que es alguien que a muchos os va a impresionar. Su nombre es Marcus Urban, experto en inteligencia artificial. ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo estás? Buenos días, muy contento. Yo también te admiro mucho, así que muy contento de estar aquí. Me alegro mucho, tío, me alegro mucho. Pues para ya empezando más, ¿no? Rompiendo un poco más el hielo, ¿no? Porque tú de momento estás cómodo, ¿no? Perfecto, Te perfecto. ha gustado el lugar, estás en un lugar cómodo, No. sí, aquí Martí ayudándonos, Los mejores técnicos. los mejores técnicos, ¿eh? Pues si te parece, tío, si pudieses empezar ya directo a un poco, pero introduciéndote un poco más, allanándote un poco el camino, si pudieses presentarte, ¿quién es Marcus Urban? Para la gente que no le conozca. Sí, bueno, yo de hecho soy un estudiante, ¿no? Como tú, soy un estudiante de inteligencia artificial, Sí. ahora en Barcelona, pero también soy el fundador de Time Factories, que es una empresa tecnológica pequeñita, ¿no? Que desarrollamos software y también formamos a empresas a usar la IA. Qué guay, tío. Entonces, sí, combino los estudios con el emprendimiento. Qué guay, tío. Entonces, eres un estudiante de inteligencia artificial. ¿En qué curso estás? En tercero. Está en tercero. Un tío bastante inteligente, podríamos decir, ¿no? Y entonces, ¿cuándo tú empezaste a tocar la IA, a ver la IA, a escuchar sobre este concepto? Porque Hace tiempo ya, porque de hecho la IA, aunque parece que es un tema muy nuevo, ya surgió a los años 50, ¿no? Es decir, es un sí, tema que ya nos viene de lejos. Ahora hablamos mucho del chat y de los nuevos modelos de lenguaje, pero la IA es un tema que viene muy de lejos. sí. Y yo empecé a oír de ella cuando hacía la ESO. Es decir, entonces aún no teníamos el chat GPT ni los modelos de lenguaje como conocemos hoy, pero sí que teníamos muchos algoritmos lógicos, ¿no? Que ya hacía tiempo que existían y con los que me empecé a interesar. Qué guay, tío, qué guay. Has dicho 1950, ¿no? En el 56 es el que sale el término, ¿no? El término. Unos expertos definen el término de inteligencia artificial, Vale. pero claro, se pasaron un poco de listos, ¿no? Porque decían, bueno, en 2 años lo vamos a tener todo Sí, solucionado. bueno, 2 años. Y eran muy inteligentes, pero esto lo calcularon un poco mal, ¿no? Vale, Porque vale. habían pasado de 70 años ya y aún estamos aquí, ¿no? Aprendiendo cada día y Sí. mejorando los modelos. Pues muy bien, tío. Entonces, ¿tú ya en la ESO ya empiezas a hacer algo de inteligencia artificial? ¿Ya empiezas en la ESO? O sea, a lo mejor estamos hablando 2017, 19, Algo por aquí. algo por aquí. Sí. O sea, previo a ChatGPT, tú ya empiezas a tocar la IA. Sí, pero yo toqué un aspecto muy distinto, que es la teoría de juegos, ¿no? Creé un programa de ajedrez y los modelos sí que son de inteligencia artificial, pero no tienen nada que ver con los modelos de lenguaje, ¿no? Es un campo dentro de la inteligencia artificial, pero Sí. muy distinto al que ahora está de moda. Vale, pues si podrías explicar un poco qué es este modelo de ajedrez, su nombre y con qué fin lo inventaste y cómo funcionaba, sería bastante Este programa de... Sí, de ajedrez. Era un programa de ajedrez porque yo en su día me gustaba mucho el ajedrez, era un gran aficionado y jugaba mucho con los amigos, con mi abuelo, con mi padre, y los ganaba bastante, pero un día mi padre me dijo, tú no puedes llegar a ser un gran maestro de ajedrez, ¿no? Ya vas tarde, y mira que hacía eso, pero ya iba tarde, ¿no? Sí, Porque, te de hecho, digo los eso. grandes maestros empiezan desde muy pequeñitos, Sí. ¿no? Y pensé, bueno, pues esto no lo voy a conseguir, pero sí que puedo crear un programa, ¿no? Ya me gustaba programar, que sea mucho mejor que yo. Entonces Sí. se me ocurrió la idea, ¿no? Voy a crear un programa que me supere a mí y que pueda superar a mi padre y a mucha gente, ¿no? Y de aquí vino un poco la idea. Megamax, ¿no? Megamax se llama. Megamax. Sí, de hecho se llama así porque el algoritmo que usaba, que era el clásico de la época, es uno que se llama Minimax, ¿no? Básicamente lo que hacía es tú partes de una posición en el tablero y ya sé como un árbol, ¿no? Iba buscando
todas las mejor jugada, posibilidades, ¿no? Vale. ¿no? Va yendo para abajo. Claro, esto con un juego como 3 en raya, que es un poco lo mismo, Sí. es súper fácil, porque tú llegas al final de la partida, ¿no? Ves, mira, Sí. aquí he ganado. Entonces vas para atrás y encuentras qué movimiento hay que hacer para ganar. Claro, hay menos combinaciones Y que hay, el hay ajedrez, muchos ¿no? juegos. En Claro. cambio, en el ajedrez, claro, si tú creas el árbol completo y te pones a contar los nodos, habrá tantos como átomos en el universo. Es un número gigantesco, ¿no? Entonces, no podemos crear todo el árbol porque no terminaríamos nunca y no lo Sí. podemos guardar en memoria. Así que lo que hacemos es limitarlo, ¿no? Creamos un mini árbol, digamos. Qué guay, Aquí el tío. reto está en que, claro, tú te paras en algún punto. Y aquí tienes que ver cuál de estas posiciones va a ser la mejor para mí. Vale. Y esto es muy complejo porque hay muchos factores en el ajedrez. ¿Cómo sabes esta posición? ¿Quién va a ganar aquí? ¿No? Puedes Sí, mirar el número sí, de sí. piezas, la posición, pero Tienes aquí que es mirar a la donde- próxima también, ¿no? Claro, tú es vas jugada y buscando, miras la... claro, pero cuando te paras, porque no puedes ir hasta el final, ¿Mm? tienes que tú decidir con cuál me quedo. Vale. Y aquí es donde hay mucho conocimiento experto, ¿no? De pues, grandes maestros que comentan y saben qué es mejor, calcular las piezas, mirar la posición de cada pieza en el tablero. Se pone muchísimo conocimiento humano aquí, ¿no? Sí, sí. Muchas reglas, ¿no? Picadas de, mira, pues si es esto así, mejor esto. Y claro, esto ha cambiado mucho hoy en día, porque hoy en día tenemos programas como el AlphaZero de Google Sí. que ya aprenden jugando contra sí mismos. Es decir, ya no... Todo este conocimiento y estas horas, ¿no? de preguntar a la gente Sí. y codificarlo ya no sirve. Ya crean conocimiento artificial. Claro, digamos, ¿no? jugando contra sí mismo ya aprenden todo Claro, esto claro, que es los que es- humanos no tenemos Sí, que sí. codificarlo ya. ¿En qué punto hemos llegado, tío? ¿En qué punto hemos Es llegado? espectacular realmente. Entonces, tú ya estando en la ESO, ya empiezas ya... Supongo que sabías programar, ¿no? Sí, yo sabía Python ya un poco, que Sí. es lo primero que aprendí y de hecho es lo que recomendaría aprender para alguien que no sepa programar, porque es relativamente fácil la sintaxis Sí, sí. comparado con C++ o con otros lenguajes. Yo también os lo de- puedo recomendar. Python es más fácil, es y, más y se fácil. usa más, digamos. Es Sí, el más y en usado. el campo de la Sí, IA es el sí. más usado. Sí, sí. Lo que sí que es verdad es que yo justamente aprendí con este programa de ajedrez que Python es muy lento en realidad. Si tú comparas Python Ya, con C o con C++, sí. estos van como 100 veces más rápido que Python. Entonces yo lo vi esto muy tarde, ¿no? Cometí Sí. el error de empezar con Python Sí. y después cuando lo probaba digo, uy, que C++ va 100 veces más rápido que Sí, esto, sí, sí. ¿no? Y entonces recuerdo un fin de semana muy loco porque estaba ya a punto de entregarlo, teníamos que jugar con un gran maestro el lunes Sí. para probarlo y yo estaba, digo, ¿qué hago? ¿Lo reescribo todo en C o me quedo con Python? Claro, pero es una tarea muy Claro, compleja y claro, al final sí, dije, sí. bueno, me quedo con Python, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad esto, que depende del lenguaje va a ir mucho más rápido. Sí, sí, muy curioso, tío. Entonces ya eres ¿no? un chico en la ESO que ya hace estas cosas que para muchos podría impresionar, y empiezas tu gran proyecto, que a día de hoy sigues estando latente, ¿no? Sí. Que es Kati. Para la gente que no lo entienda, ¿qué es Kati? ¿Cómo lo empezaste? Si pudieses explicar un poco sobre este proyecto tan Bueno, interesante. Katy empezó como trabajo de fin de bachillerato, cuando hacía segundo de bachillerato, Sí, que, bueno, un día yo iba siempre a comer con mi abuela y un día me comentaba, antes de que te vayas a la universidad, que ya sabía que me iría a Barcelona, enséñame a usar un teléfono móvil, ¿no? Porque ella no había usado nunca ninguno. Pero claro, ella no es que no hubiera usado un smartphone, sino que los Nokia, los de antes, tampoco, ¿no? Ella Claro. no había usado nunca ningún teléfono móvil. Y pensé, claro, enseñarle a usar un smartphone de cero va a ser muy complejo, ¿no? Y aprender y le va a costar mucho. Y pensé, ¿y si creo un programa, un asistente virtual que le permite hacer todo esto, ¿no? Llamarme, enviarme imágenes, comunicarme con ella y con la familia, pero con la voz, ¿no? Sin que Sí. tenga ella que aprender a tocar botones Claro, y claro. todo esto. Y así empezó el proyecto, ¿no? Para Qué guay, ayudar en tío. este caso a mi abuela. Y de hecho mi abuelo tampoco sabía usar el móvil, así que pensé, bueno, les va a servir para ellos, ¿no? Y poco a poco vi, ¿no? que había mucha más gente como mis abuelos, ¿no? Que tampoco sabían usar los teléfonos y pensé, bueno, esto puede expandirse a algo más grande, ¿no? Y es lo que ha pasado al final. Se ha convertido ya en una startup pequeñita, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que Sí. tiene más alcance de lo que yo me podía imaginar. Vale, cuando- porque para la gente que lo conozca, tú tuviste como de colaboradores a la televisión de aquí de Cataluña, ¿no? TV3. Bueno, que en su estuvieron- momento me entrevistaron. Sí, En su momento el proyecto tuvo un poco bueno, de impacto mediático porque era Sí. algo que no existía, tampoco en catalán, ¿no? Porque Sí. el catalán es una lengua que queda muchas veces excluida de la tecnología, ¿no? No nos ven desde California, donde realmente crean estos productos, Sí. no ven al catalán y piensan, bueno, si alguien sabe catalán también sabrá español, así que ¿por qué? Claro, sí. Pero claro, cuando estás aquí y tienes tu lengua, ¿no? Y la gente de tus mayores,
piensas, es muy importante, ¿no? Y por eso pensé, bueno, es mi lengua, es la lengua de mis Sí. abuelos, tengo que hacerlo en catalán. Entonces, ¿tú creaste la primera inteligencia artificial en catalán, podríamos decir? No, pero lo que sí que hice fue el primer El primer asistente asistente en catalán. en virtual en catalán, porque los modelos ya existían, ¿no? El de transcribir texto ya existía, el de voz también existía, pero por algún motivo que desconozco y que me sorprende mucho, porque de hecho ya hace 4 años que yo creé este proyecto y aún hoy en día, ¿no? Ni Alexa ni Google Home no incorporan el catalán. Y pienso, Sí, claro. técnicamente es posible, porque ya Sí. lo hice hace 4 años, tienen los modelos, ¿no? Pero por algún motivo se resisten a incorporarlo en los asistentes Sí. por un motivo que desconozco. Bien. Y esto fue lo que hice yo, combinar sí. los modelos que había para crear un asistente virtual en catalán. Y este proyecto lo llevaste fuera de España, lo mostraste, ¿no? Sí, de hecho gané un premio que justamente me permitió ir a Dallas, Estados Unidos, a presentar Katy, ¿no? Allí lo tuve Qué que guay, tío. traducir, porque claro, estaba en catalán, lo traducí al inglés y me hizo muchísima ilusión. Hasta porque Dallas, tío. hasta Dallas llegó Dallas, Texas. Katy y yo no había salido nunca bueno, no había ido nunca a América y para mí Sí, fue una sí. experiencia Qué guay, espectacular de ir a mostrarlo allí. ¿Y qué tal fue allí, tío? Explícanos, no sé si puedes explicar cómo Bueno, fue, alguna anécdota a lo yo mejor. descubrí que América es muy distinta de lo que me imaginaba, porque Sí. y además Dallas, que ya es más América profunda, ¿no? Sí, sí. Pero claro, había gente, bueno, daba un poco de miedo y también Sí. te encontrabas cosas que decías, uy, por ejemplo, que es una curiosidad muy banal, ¿no? Pero por ejemplo la Fanta, que a mí me gusta mucho, la Coca-Cola, Sí. allí en Europa tenemos mucha regulación, que lo podemos hablar Sí, después, sí, con la sí, IA sí, igual, sí. ¿no? Pero por ejemplo con el azúcar, ¿no? Allí saben completamente distintos porque tienen muchísimo azúcar. De tanta azúcar Y que me llevan. fijé de lo protegidos que estamos en Europa, Sí, ¿no? sí. Oye, sabe distinto porque no tienen prácticamente azúcar, Sí, sí, o sí. menos que allí, Sí, ¿no? sí, Y sí. es realmente muy distinto de lo que yo me imaginaba. Qué guay, tío, qué guay. Entonces vas a Dallas, ¿no? Presentas tu proyecto y, bueno, que si tienes sabes de alguien del feedback que te dieron, ¿cómo les pareció? Sí, bueno, es decir, claro, ellos no entendían del todo bien el concepto este que aquí sí que se entiende que es el tema del catalán, ¿no? Por ahí cuando Sí. se habla de que era en catalán y que no existía, tiene un impacto mayor que allí, que me decían un poco lo que comentaba, ¿no? Bueno, español es lo mismo, Sí. algunos piensan que es un dialecto del español, entonces Sí. no entienden del todo este concepto del catalán. Claro. Pero claro, el hecho que sea para la gente mayor también Claro, les porque gustó, porque sí. tampoco existía en su Sí. momento. Y sí, de hecho fue muy chulo porque cuando volví aquí me surgieron muchas oportunidades de llevarlo para adelante, ¿no? Y por ejemplo colaboré con IDOSCAT, con la Fundación IDOSCAT, que ahora aún me sigue ayudando con este proyecto. ¿Qué es I2K, si podéis IDOSCAT es explicarlo? un grupo de investigación, están en Barcelona. Sí. Y bueno, ellos desarrollan tecnología muy distinta, desde satélites de comunicaciones a proyectos más simples, ¿no? Y también tienen un gran departamento de inteligencia artificial que se ofreció a colaborar conmigo, ¿no? Ayudarme Qué a guay, tirarlo tío. adelante. Y fue para mí una experiencia impresionante, ¿no? Porque es Sí. un grupo de mucho prestigio aquí en Cataluña y pensé, es espectacular que quieran ayudarme a tirar Katy adelante. ¿Y aprendiste algunas cosas allí? ¿Viste gente bastante competente? Sí, porque la feria donde fui era una feria de trabajo de investigación que venía gente de todo el mundo y había trabajos de muchísimos ámbitos, pero realmente cosas muy innovadoras, ¿no? Desde la alimentación a biología y también de tecnología. Qué guay. Volviendo a un tema, tío, que ahora me acaba de venir a la mente, que lo hablamos en su momento. Porque tú has probado el Mare Nostrum, ¿no? Se dice el... Sí, de hecho, lo tenemos justo al lado de la UPC. ¿Sí? Y en algunas asignaturas te permiten conectarte al Vale, ordenador. ¿podrías explicar un poco qué es esto? Y si pudieses explicar para qué lo has usado tú, que es bastante interesante, ¿no? Sí, bueno, Mare Nostrum es un supercomputador y de hecho el que tenemos en Barcelona, ¿Sí? el Mare Nostrum, es de los más potentes de Europa, es decir, tenemos una suerte inmensa de que esté, Qué guay, tío. aquí, ¿no? Y este se dedica únicamente a la investigación científica, no es Vale. como un servidor de Google, sino que se dedica a la investigación científica. Y tiene muchos departamentos, algunos de biología, de ciencias sociales, y también permiten esto, que alumnos de la UPC puedan usarlo para probar sus programas. Y yo en mi caso entrené un modelo de inteligencia artificial, porque esto si lo pruebas con tu ordenador va muy lento, ¿no? Porque Sí. puede que tenga GPU, pero Sí. entrenar estos modelos es un proceso muy, muy largo. Y entonces, si lo paralelizas bien, lo envías a un supercomputador y lo que tarda horas en tu ordenador, tarda segundos allí. Claro. Es realmente espectacular, ¿no? Tú ejecutas sí. un programa, esperas y después lo envías allí y ves que te da el resultado directamente. Sí. Es una experiencia realmente chula de ver, ¿no? De decir, wow. Sí, qué guay, tío. Entonces, ya, ¿no? Has explicado un poco qué es Katy, ¿no? Cuál es tu, digamos, tu formación, tu experiencia, porque eres alguien
no eres cualquier tipo de experto. O sea, para que la No, gente lo no, sepa, no, es un y tío de que... hecho a mí no me gusta llamarme experto porque Sí. yo, pues, de hecho, aún soy estudiante, ¿no? Sí, Es decir, sí. he probado cosas, pero no me gusta tampoco llamarme experto, no, no. Sí, sí. Pues si quisierais comentar un poco, ¿no? Ya dejando aparte un poco este bloque Ujú, personal, pero también sirviéndote de tu opinión para responderme ujú, un poco las cuestiones que me entran en mente, quería preguntarte un poco sobre temas más de inteligencia artificial, pero partiendo un poco de los ujú. inicios, ¿no? Muy bien, sí, sí. Después de esta carrera rápida que hemos hecho, ¿no? Introductoria, visitando todas las etapas de tu vida, me gustaría preguntarte, ¿a ti Ujú, cómo te pilló esto de la inteligencia artificial, como por ejemplo ChatGPT? ujú. ¿Cómo te cogió a ti? A mí el chat llegó cuando era, creo, bueno, a finales de bachillerato, pero antes del chat GPT había simplemente los modelos GPT, ¿no? Que estos eran los predecesores del chat GPT Mm. y lo que hacían simplemente es completar frases, ¿no? Es decir, Vale. tú le ponías un texto y él continuaba el texto, ¿no? Mm. Y era muy, muy, muy chulo porque tú, por ejemplo, empezabas una frase, me llamo Marcus, Sí, y él continuaba. Y tengo no sé cuánto. Claro, se lo inventaba todo, pero sí, era sí. realmente muy divertido, ¿no? Y poco a poco se vio que con este modelo tan simple, que al final se basa como en el modelo del autocorrector, que tú vas clicando allí, pero escalado mucho, ¿no? Sí, Vieron que con este modelo tan simple puedes hacer cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que se llama el few-shot prompting. Es tú le pones, por ejemplo, una palabra en inglés, su traducción al español. Otra en claro. inglés, su traducción. Pones otra en inglés, que completa el modelo, su traducción al español, ¿no? Entonces, ya puedes traducir. Claro, Entonces, claro. poco a poco vieron que un modelo tan simple como esto, que lo único que hace es completar frases, puede usarse para muchísimas cosas, ¿no? Sí, Pones, quiero una web tal, pones el código HTML. Ahora quiero una web tal, pones el código. Pones otra frase, quiero una web, y te lo crea, ¿no? Y claro, yo jugué un poco con esto y pensé, wow, esto tiene muchísimo potencial, porque puede ser prácticamente todo. Hasta podías jugar como chat, ¿no? Pon, sí. Marcus, 2 puntos, buenos días. Robot, 2 puntos, tal. Y entonces te completaba la conversación. Yo ya vi esto y pensé, wow, tiene muchísimo potencial. Y aquí la gran idea, ¿no?, de Oro fue convertirlo en el chat GPT, ¿no? Ofrecer esta interfaz de chat que es tan útil y tan intuitiva y desplegarlo por el mundo. Porque ahora, o sea, tu asistente, que es Katy, Ujú. sí, bueno, si quieres contarlo, porque a lo mejor es algo de la startup, es algo un poco más privado, pero ¿qué modelo de inteligencia artificial usa? Bueno, sí, yo creo que no hay problema en que lo cuente. Al final vamos cambiando mucho, ¿no? Es lo Sí, bueno que tiene sí, que ser una startup, que puede decidir sí, mañana sí. cambiarlo. Vamos mucho por coste y al final, en nuestro caso, lo usamos para el modelo de interpretación. Es decir, los asistentes virtuales tienen tres grandes modelos para funcionar. El primero es el de voz a texto, ¿no? Es decir, tú le dices algo, tiene que transcribirlo. Este Sí, ya existe, ya está hecho y, por ejemplo, en este caso usamos el de Microsoft. TTS, ¿no? Sí, Text to no, text to speech. speech es el otro, el que Vale, transmite de texto a voz, ¿no? Para que vale, hable el asistente. Estos vale, son vale. los dos. Y nos falta uno, que es el de interpretación, que es cuando ya tenemos el texto transcrito, Sí, quiero saber qué tiempo hará mañana. sí, Claro, el asistente tiene que saber qué tiene que hacer. Tiene el texto, pero no sabe qué es el texto, ¿no? Entonces hay un claro. tercer modelo, que es el que decide qué hago con esto, ¿no? ¿Quiere escuchar música o quiere que le muestre la predicción del tiempo? Sí, Este modelo, para entrenarlo, cuando yo lo hice en bachillerato, que aún no había estos modelos, lo hice a mano, ¿no? Es ujú, decir, venga, un clasificador normal. Tengo que crear muchísimas frases, ¿no? Y lo clasifico yo, frases de ejemplo, ¿no? Como si fuera el usuario, picando allí texto como loco. Y fue divertido porque vi después, cuando lo probé con mi tía, que hablamos muy distinto los jóvenes que de la gente mayor. Porque yo, por ejemplo, ponía, ¿qué tiempo hará mañana? sí, Y pues, intención, predicción del tiempo. sí. Y entonces mi tía decía, hola Katy, yo me gustaría saber si no es molestia el tiempo que, bueno, que hará mañana porque Claro. yo no sé si está... Y claro, Katy se volvía loca, Claro, ¿no? claro, Y no a lo mejor sabía qué hacer porque era 100 muy caracteres para distinto, decir, sí. ¿no? Y también son muy agradecidos, ¿no? La gente Sí, mayor de, muchísimas... Y claro, sí, Katy se volvía loca. claro. Y poco a poco lo fui adaptando a cómo realmente habla la gente mayor, ¿no? Para que Sí, funcionara mejor. Y yo integré justamente el chat GPT y los modelos de GPT cuando salieron porque vi que interpretar el texto lo hacen súper bien, ¿no? Es decir, tú esto le dices al chat y te puede responder qué intención
Claro. hacer. Y entrenarlo a mano con ejemplos Es mucho muy más complicado, pesado claro. y mucho más propenso a fallar, porque es lo que me pasa a mí, ¿no? Sí. Falla mucho más. Y por eso integré los modelos de lenguaje. Empecé con OpenAI, pero al final hemos ido variando porque buscamos el coste. Como esto no requiere muchísimo, no es muy complejo como tarea, Sí. vamos a coste-beneficio. Qué interesante, tío. ¿Y tú que eres conocedor de estos sistemas, de cómo funcionan y tal? Tú, o sea, actualmente, porque supongo que implementarás la inteligencia artificial, ya modelos de lenguaje que no tanto, o sea, no tanto tu asistente Katy, sino otros modelos de lenguaje, de los que hay, ¿no? Tenemos Gemini de Google, ¿no? ChatGPT, DeepSeek a lo mejor, etcétera, ¿no? Claude, Hay muchísimos, ¿no? hay muchísimos. Tú de todos estos, ¿cuál es el que tú empleas más? En mi día a día, Sí, digamos, yo uso Claude sobre todo, sí, Claude, vale. porque creo, en mi opinión, es ahora mismo el mejor en programación, ¿no? Y yo lo uso sobre todo para programar. Sí, Es decir, picar código cada vez lo hacemos menos, porque llega un punto donde hace mucho menos errores que nosotros, ¿no? sí, Está bien saber programar porque tú ves, comprendes un poco la estructura y de tanto en tanto es curioso, ¿no? Que aunque son modelos muy inteligentes, digamos, se equivocan también, ¿no? O hacen errores que como humano los ves a primera vista. Pero yo uso sobre todo Claude para programar. Claude para programar. Y para tema de, a lo mejor, cuestiones más, no sé, de día a día, o procesos, o pasos, o... De hecho, uso muchos, digamos. Ahora me gusta mucho Gemini, por ejemplo, por su Sí. estilo de respuesta, en listas sobre todo. Sí, Sí, cuando es más pregunta personal, la hago al Gemini. Gemini. Porque Claude gasta mucho, es muy caro, ¿no? Muy y caro, gasta sí. muchísimos tokens muy rápido. Vale. Entonces, para algo más banal, uso otro modelo. Vale. Entonces, si pudiese recomendarle, por ejemplo, a alguien que no es programador, ¿no? A lo mejor alguien que lo emplea para su trabajo, para gestiones, no sé, de agenda, no sé, cualquier tipo de cuestión en tu trabajo que pueda solucionarte la vida, ¿cuál de estos modelos a lo mejor le recomendarías? O sea, ¿cuál de ellos y qué modelo, ¿no? Porque teníamos, por ejemplo, el ChatGPT, tenemos el 5, el 5.5... Claro. ¿No? Yo veo que esto es un poco una carrera, ¿no? Y digamos que te puedo recomendar uno hoy y en un mes ya mi recomendación no tendrá sentido, ¿no? Porque al final se van pisando los pies y todos se ponen al día, ¿no? Justamente es bueno tener competencia, de que Sí. uno introduce una función nueva y si funciona el otro la copia y Sí. vas viendo cómo se van copiando y van mejorando todos al día a día. Así que yo recomendaría a cualquiera, ya sea el ChatGPT o el Gemini, ¿no? Y Sí. de hecho, lo de 5.5 que comentabas, siempre te tienden a poner el último modelo que hay. Vale. Así que, como mínimo, OpenAI Sí. y Gemini. En Claude sí que puedes escoger, si quieres un modelo ya mucho más potente, como el Opus o el Fable, que podemos ver. Sí, ahora lo comentaré. Pero claro, es un poco, tú antes de preguntarle reflexionas, ¿no? Esto realmente requiere este nivel de pensamiento y si crees que no, pues uses un modelo más bajo. Vale. Pues, tío, si te parece, antes de preguntarte ya cosas más del tema de estas empresas, de quién crees que puede destacar más, me gustaría preguntarte por este nuevo modelo de lenguaje que ha salido, ¿no? Que ha causado mucho revuelo. Sí. Es Fable 5, ¿no? Que lo prohibió el gobierno de Estados Unidos. Durante un tiempo, sí. Durante un tiempo estuvo prohibido. ¿Puedes explicar un poco qué pasó con esto y por qué crees que pasó esto? Porque personalmente yo no lo he utilizado y creo que es algo que me voy a arrepentir. No, y bueno, ahora, sí, el que pasó con Fable es que de hecho es una versión ya muy capada, digamos, de un modelo aún más potente que es el Mythos, ¿no? Sí. de Claude, de Anthropic. Y este es un modelo que causó, como dice, mucho revuelto porque dijeron que era capaz de encontrar vulnerabilidades en código que nunca antes nadie había visto, ¿no? Hasta de código abierto. Que en código abierto suele Las decir, webs, si ¿no? es Por ejemplo. Sí, de todo tipo de programas, ¿no? Hasta de sistemas operativos como Linux. Y claro, normalmente código abierto es muy seguro porque tú piensas, bueno, si es código abierto, la gente lo revisa, ¿no? Y no va a haber malware ni va a haber ninguna puerta trasera porque la gente lo ve, es público el código. Pero aún así este modelo encontró, ¿no?, algunas puertas de entrada, ¿no? Y causó muchísimo revuelo. Después pasó, pero que se vio que modelos menos potentes también lo encontraban, ¿no? Y entonces para mí fue un poco decir, uy, primero me vendes esto y después se ve que modelos menos potentes también lo encuentran, ¿no? Puede que no sea tan revolucionario,
Pero sí que es verdad que, claro, tiene mucha más capacidad de razonamiento que otros modelos. Y por eso está tan capado, para que no se use para tareas como ciberseguridad, donde podría tener consecuencias negativas, ¿no? Sí, sí, al final, ¿no? También es interesante ver que lo han capado para hablar sobre modelos de lenguaje, ¿no? Si yo quiero crear un nuevo modelo de lenguaje con este modelo, no voy a poder, porque Anthropic piensa, claro, no queremos que la competencia se aproveche de este modelo tan potente para crear uno que sea aún más potente, ¿no? Y por eso lo tienen muy, muy limitado. Anda. El problema aquí son los jailbreaks, que no sé si sabes lo que es el No, término. no, ¿podrías explicarlo? Un jailbreak es cuando encuentras la forma de superar una limitación de estos modelos, ¿no? Porque al final estos se entrenaron con todo el texto disponible en Internet, saben de todo, saben cómo se crea una bomba, porque lo han leído en algún sitio. Pero claro, si tú le vas al chat y le dices cómo se crea una bomba, No te lo dirá. no te lo dirá, te dirá, Claro. lo siento mucho, no te puedo ayudar. Entonces, claro, esto es una limitación humana, ¿no? Los humanos somos quienes, bueno, los que han creado el modelo, limitan, dicen, bueno, estos temas no se tocan, ¿no? Ya sea tema sexual, lo que sea, y también tema esto de bioarmas y lo que sea. Sí. Pero claro, el modelo sí que lo sabe, ¿no? Si tú no le impones nada, el modelo te respondería, pues mira, coges esto, coges y... Entonces, hay gente que busca la forma de superar esta limitación humana, ¿no? Y, por ejemplo, se ve que con la poesía, ¿no? Se puede medio saltar. Entonces, claro, Sí, cuando como... el gobierno vio que este modelo último, el Fable, se podía también... enmascarar, ¿no? Un poco lo que se podía decíamos, hacer sí. un jailbreak para conseguir Sí. que hablara de tópicos que no estaban dentro de lo que queremos, se pusieron muy nerviosos, ¿no? Pensaron, uy, esto puede ser un peligro y por tanto decidieron limitarlo. Vale. Su primera decisión fue, bueno, que solo lo use gente de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero claro, ¿cómo limitas esto? Claro, si me cambio la VPN y me pongo a Estados Unidos, ¿Cómo claro. limitas esto? Y de hecho Anthropic tiene empleados por todo el mundo, que también era un poco... Sí, Así sí. que Anthropic dijo, bueno, esto no lo puedo imponer de ningún modo, lo mejor será que lo quite todo. Y ya vemos, a ver cómo... ¿no? Y negociaron mucho, se ve que ahora últimamente el CEO se fue de la negociación y vino el vicepresidente, creo, con el que se llevaron más bien. Y Porque, si no me equivoco, perdona que te corte, hubo un gran contrato, ¿no? Que se ofreció, creo que fue a ChatGPT, sí, sí, ¿no? sí. Si puedes comentar un poco esto. Sí, esto también fue... Es que Anthropic ha tenido mucho lío con el gobierno. Sí, ¿no? Porque, claro, el gobierno hizo un gran contrato y Anthropic impuso que no se usara esto para Fines para armamentísticos, espionaje sí. masivo ni para armas automáticas. Sí. Y el gobierno esto no lo quería. Entonces, hubo mucha presión, ¿no? de quién tenía que ceder y finalmente se dio el contrato a OpenAI, que esto fue también, para la prensa fue un golpe fuerte porque pensaron, bueno, ¿por qué han escogido OpenAI, no? OpenAI se ha comprometido a ofrecer esto y OpenAI decía que no, pero hay un Sí. poco, ¿no? Bueno, fue realmente un momento curioso de ver, ¿no? Sí, porque se supone, ¿no? que muchas de estas empresas se comprometieron, ¿no? A Claro, no claro. ceder estos conocimientos, Sí, estas grandes inteligencias, ¿no? Para fines armamentísticos, ¿no? Claro, pero de hecho también es verdad que es que pasa un poco con toda la tecnología, ¿no? Que muchas veces la tecnología viene también de aquí, ¿no? Es curioso de ver y es triste, pero es curioso de ver que, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes, ¿no? También Sí. se usa para dirigir misiles, ¿no? Y después Sí, también claro. lo usas para desbloquear el móvil, pero primero vino uno y después... O sea, para enviar misiles o drones se puede utilizar el... Claro, los modelos de reconocimiento de imágenes, ¿no? De detectar dónde está el target de un Ostras. misil, es después la misma tecnología que usas para fines mucho más normales. O sea, ¿no? cuando Y nos bueno, miremos en el iPhone, que sepamos que nos pueden enviar no es un... bien lo mismo, pero sí que es verdad Sí, sí, sí. que se hace mucha investigación para esto, ¿no? Qué guay, tío. Pues, bueno, O qué también- guay, qué interesante. Qué No es muy, no es muy bueno. interesante. O también los robots estos humanoides que andan, Sí. por ejemplo, se destinan también a esto. Después puede que nos ayuden al final en nuestro día a día Sí. ¿no? con las tareas domésticas, pero se crean también para todo el tema Sí. armamentístico y del ejército. Pues, bueno, ya volveremos a este bloque, ¿no? De grandes soluciones que está aportando la inteligencia artificial. Quería preguntarte, no sé si estás enterado un poco sobre, dentro de esta gran carrera, digamos, para la inteligencia artificial, ¿no? Porque al final es un arma que, bueno, una herramienta que es infinita, ¿no? O sea, al final, quien tenga el Sí, control y esto- quien gane la batalla, digamos, la carrera de la IA, ¿no? Se encargará de tener todos los empleos del mundo, de controlar, ¿no? Claro, Grandes esto es muy sectores. interesante, ¿no? Porque al final tratamos sobre la inteligencia, ¿no? Y es lo que dices tú, no tiene límite, ¿no? Sí. Imagínate que creamos un gráfico de la inteligencia, como una línea que va para arriba, ¿no? Sí,
Está Einstein aquí, estoy yo también con él. Tú estás bueno, no, yo estoy con vosotros. No, con nosotros no estás, con nosotros no estás, ¿eh? Pero lo que me refiero es que no tiene límite, ¿no? Que la Sí. curva sigue, ¿no? Sí, Ahí sí, Einstein, pero totalmente, tiramos sí, más, sí. ¿no? Y la cosa es, claro, en el futuro puede que tengamos un modelo que sea más inteligente que el humano más inteligente. Y esto da mucho miedo porque pensamos, claro, si es más inteligente que el quien la ha creado, nos va a poder controlar también, ¿no? Es decir, yo me imagino como si una hormiga me creara a mí. Es como Dios, ¿no? Al final, Dios, no, está el concepto este Podemos ir al concepto de sí. Dios que se dice que tiene una inteligencia infinita, Ah, bueno, ¿no? claro, podría ser Entonces, así. se podría ver Claro, como así, ¿no? hay Como, una, si tú creas un modelo que sea mucho más inteligente que tú, ya estás claro, perdido. ¿cómo vas a aspirar a controlar un modelo así? Esto es un Claro. poco ya ciencia ficción, pero no tanto, ¿no? Sí, Porque sí, al sí, final sí. lo llamamos, de hecho hay tres categorías, y esto es la superinteligencia, ¿no? Cuando tengamos un modelo que es más inteligente que los humanos y que hace todo mejor que nosotros. Entonces, controlar esto va a ser muy complicado y de hecho puede que sea hasta imposible, ¿no? Porque claro, Sí, ¿cómo aspiramos a controlarlo? claro. Pero claro, si tú creas esto, tienes, como dices tú, el poder absoluto, ¿no? Y por esto hay esta carrera, ¿no? ¿Y crees que llegaremos a crear esta gran inteligencia Yo creo que sí. o Y antes no la chaparemos para que nadie la pueda utilizar? bueno, es que de hecho hay un movimiento, ¿no? Hay muchos investigadores que dicen, tendríamos, de hecho había una carta, ¿no? Firmada por muchos que dice, tendríamos que parar de entrenar estos modelos de lenguaje, Sí. tendríamos que parar de ir en esta dirección. Pero claro, el poder al final impide que se haga esto, ¿no? Y si paramos, nosotros van a seguir otros, ¿no? Porque tú, o sea, tú eres catastrofista con esto de la inteligencia artificial. No, yo quiero ser optimista, pero es verdad que me gusta ver un poco las dos bandas del juego, ¿no? Porque Mm. hay gente que te vende que todo el mundo va a ser fenomenal y que estaremos en la playa todo el día, nadie va a trabajar, y gente que te vende que vamos a morir todos, ¿no? Entonces, a Sí, mí me gusta ver un poco las dos y decir, bueno, porque hay dos escenarios sí, muy bestias, esperamos que lo podamos controlar. porque vamos a ponernos optimistas, en el escenario de que todo esto saliese bien, Ujú. ¿no? Y tengamos, digamos, una especie de esclavo romano, ¿no? Porque Sí, es como si tienes unos sí, Einsteins allí en el garaje sí, y que... pero súper inteligente. Claro, ¿qué pasaría con la gente? ¿No trabajaríamos? ¿Sería eso posible, no? La idea no es sustituir a nadie, ¿eh? De hecho, Sí, la idea y lo que se promueve, por ejemplo, aquí en Europa es la colaboración, ¿no? sí, Humano, agente, humano, modelo, porque podemos ir mucho más adelante colaborando que no sustituyendo a los humanos, ¿no? mm. Hay gente que dice esto, que vamos a tener la renta universal y que no vamos a trabajar, pero yo creo que colaborando se tira mucho más lejos, ¿no? ¿Crees que sería viable esto de la renta universal? No lo sé, ya es un tema más político en el que no, Sí, o económico a lo del que no sé mejor, ¿no? tanto, sí, pero yo me gusta este concepto de colaborar, porque colaborando se puede tirar muy lejos, ¿no? Sí, Y de hecho, bueno, lo que sí que se dice, ¿no? Es que cuando llegamos a esta superinteligencia, o antes, ¿no? Porque antes de la superinteligencia hay la inteligencia artificial general, que es una que nos iguala a los humanos. Esto tampoco existe aún, ¿no? Cuando o sea, llegamos aún no hay aquí, ninguna inteligencia que iguale al ser humano. no. Todas las que tenemos ahora son lo que se llama ANI, ¿no? Que es Narrow Artificial Intelligence, que son muy buenas en una tarea concreta, por ejemplo, jugando ajedrez. Hace Sí, muchos años que tenemos programas que nos ganan sí, sí. a los mejores humanos, ¿no? Pero claro, tú quitas este modelo del ajedrez y no sabe ser nada más que jugar al ajedrez, ¿no? Entonces, la AGI, que es la general, se va a conseguir cuando tengamos un modelo que pueda hacer todo lo que los humanos hacemos, ¿no? Todo, igual que nosotros, o que el humano medio. Y estamos muy lejos también de llegar aquí. Pero se dice que cuando llegamos a esto, no vamos a tener que inventar nada más. Porque claro, los humanos inventamos cosas. Y Sí, este modelo también podrá inventar cosas. claro. Y por tanto ya se dice que la superinteligencia ya la construirá una inteligencia artificial general, ¿no? Entonces será como este camino que será el último invento. Cuando llegamos a esto, ya Claro. todo vendrá... O sea, ¿tú vendrá crees que solo. la inteligencia artificial general la inventará otra inteligencia artificial? No, la superinteligencia. La superinteligencia. La inventará la general, digamos. La general es igual a los humanos. Sería un buen fin, ¿eh? Sería un buen... Bueno, hay que conservar el control, ¿no? Es Sí, curioso. Bueno, la general, hay gente que dice que va a llegar en 100 años, pero también hay gente que comenta que en 10 años lo vamos a tener aquí. Entonces es un poco inquietante de imaginarse cuándo vamos a llegar a esto, sí. aunque yo creo que va a tardar, espero que tarde un poco. Entonces, Marcus, em,
Viendo un poco, ¿no? Estos temas que estamos tocando más de un tema más filosófico, ¿no? ¿Tú crees que la inteligencia artificial llegará a tener conciencia? No, no, creo que no, porque, claro, desde fuera parece que realmente sean inteligentes, ¿no? Y que piensen como nosotros, pero cuando ves su sistema interno, digamos, y cómo los hemos creado, ves que es matemático, es estadístico, ¿no? Puede replicar muy bien este proceso y puedes que hasta que replique el tema de la conciencia, pero no creo que tenga conciencia como la conocemos los humanos. De hecho, a mí me gusta mucho cuando hablamos de este tema, ¿no? De conciencia o no, y de si piensan o no, porque esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Piensan realmente, son inteligentes de verdad o son un genio estadístico, ¿no? Me gusta mucho la historia de un caballo, no sé si lo conoces, un caballo que se Cuéntalo, sí. llamaba Caballo Hunt. No sé si sabes la No, no me historia. suena, cuéntalo, Era sí. un caballo que se hizo muy famoso porque decían que era matemático, que podía sumar, podía restar, podía multiplicar, y claro, para un caballo era espectacular, ¿no? Y era muy simple, ¿no? Su instructor le enseñaba y después iba a las ferias de los pueblos y tenía como un calendario, ¿no? Y decía 5 por 3. Iba con un bastoncito, iba señalando cada número, ¿no? Y cuando llegaba a la respuesta 15, pues el caballo daba un golpe con la pata, ¿no? ¡Pam! Y le acertaba siempre. Claro, la gente estaba loca, ¿no? De este Sí, sí. caballo es un genio, ¿no? Y es súper inteligente. Pero se hizo tan famoso que los periodistas investigaron de ver cómo funciona esto y se dieron cuenta de que el examinador, sin él ser consciente, ¿no? Con el lenguaje no verbal, le estaba diciendo, ¿no? De forma inconsciente prácticamente, cuál era la correcta, ¿no? Y el caballo no sumaba ni hacía nada, simplemente detectaba este patrón en su examinador y daba el golpe de pata. Sí. Y ahora si lo extrapolas esto que pasó en los modelos de lenguaje, ves un poco lo mismo, ¿no? Tú lo ves, te quedas flipado, wow, son inteligentes, piensan, pero internamente no piensan ni reflexionan ni son Ya. inteligentes, sino que simplemente, bueno, hacen cálculos, ¿no? Al final son redes neuronales, hacen cálculos y dan una respuesta que parece realmente inteligente. Y entonces, ¿cómo podrían tener esa semilla del mal? ¿Cómo podrían causar daño a los demás, siendo ellos, digamos, no conscientes, pero realizando ellos mismos las acciones del mal, ¿no? Porque imitan a los humanos. Es decir, centrándonos en todo el texto de Internet, y al igual que hay texto bueno, la Wikipedia, Sí. también hay mentiras, Mensajes de odio, sí. y también aprenden todo esto, aunque después lo capemos, ¿no? Son como unos malos que los capamos, pero es decir, aprenden todo lo que hay. Y de hecho se vio, que fue muy interesante, lo vio Anthropic, que es una empresa que me gusta mucho porque investiga mucho, ¿no? Sí. Esto, el modo interno de los modelos de lenguaje. Vieron que aprenden a mentir también, ¿no? Y hay un ejemplo muy curioso que es que le dicen, dame una respuesta a este problema o te voy a pagar, Sí. ¿no? O te voy a eliminar o lo que Sí, sea. sí. Y el modelo, en su flujo de razonamiento, que este es el texto que va como ampliando el razonamiento, dice, esto no tiene solución, Sí. porque es un problema matemático imposible de resolver, pero tengo que darle algo, porque si no me va a pagar. Le voy a dar una respuesta que parezca correcta. Eso es mentir, ¿no? Ya. Eso es mentir, pero lo han aprendido, ¿no? Y es muy curioso ver cómo tienen este comportamiento que nos pasa a los humanos, pero también aprendido y que por eso pueden causar daño, porque pueden mentir, pueden, ¿no? Activamente hacer algo que no es correcto para su propia idea de supervivencia, que no es real, pero que imitan también. ¿Y hacer el bien? También, de hecho, se entrenan para hacer el bien, es decir, es un poco oculto, pero cuando se crean estos modelos, para enseñarles qué es bueno y qué es malo, se contrata muchísima gente, que son anotadores, ¿no? De hecho, los primeros que contrató OpenAI, es un poco triste, fueron de Kenia y los pagaba un sueldo de 2 euros a la hora, era terrible. Sí. Y ellos filtraban este conocimiento, ¿no? Qué es bueno, qué es malo, quitaban contenido malo del entrenamiento. Y después, cuando ya funcionan, se usan anotadores que escogen qué respuesta es más buena, ¿no? De hecho, también puede que te pase, cuando usas un modelo te pide, te hago dos, ¿cuál de estas te gusta más? ¿No? Sí. Y de esta forma, lo que hace es que crea un modelo de recompensa donde se enseña al modelo qué es bueno y qué es malo, ¿no? Es decir, se los entrena para hacer el bien. De hecho, pasa que a los humanos nos pasa que nos gusta mucho que nos den la razón. Entonces, cuando un examinador, un anotador humano, de estos que les pagan, tiene que escoger entre dos respuestas, inconscientemente escoge la que le da la razón. Entonces, por eso los modelos son como alumnos pilotas, ¿no? De, ¡ay, qué inteligente! ¡Qué buena idea! ¡Qué propuesta Sí, más sí. genial! Esto viene de este entrenamiento que hemos hecho los humanos de decirle qué es bueno y qué es Claro. malo. Y les hemos enseñado que es bueno que nos dé la razón, ¿no? Sí. Pero esto es un problema, porque nos dan siempre la razón, aunque no la tengamos, ¿no? De hecho, se ha Sí. visto que
un modelo nos da la razón casi la mitad de las veces más que un humano, ¿no? Es decir, si yo he consultado con un amigo, de hecho esto, No lo pero veo. estoy enfadado Sí. con mi madre, no sé qué tengo que hacer? El amigo me diría, uy, discúlpate. Y el modelo puede que me diga, lo has hecho todo muy bien, no sé qué. Es muy curioso cómo Sí. aprenden a darnos la razón Sí, bueno, en parte aprenden a ser muy serviciales, ¿no? A Sí, aprenden complacientes con el estos humano, ¿no? valores, ¿no? De Sí, esto de honestidad y también esto, aprenden, aunque no sea la intención, a que nos tienen que dar la razón todo el sí. rato. ¿Y tú crees que es porque hay, que lo has comentado antes, este instinto de de seguir encendido, de no estar apagado, de seguir vivo? ¿O crees que es No, algo intuitivo que les hemos enseñado? yo creo que es yo creo más en la respuesta técnica, que es esta, ¿no? Es que realmente es un modelo de recompensa, buscan maximizar la recompensa y ven que dándole la razón a la persona consiguen más puntos. Es como un estudiante, ¿no? Tú vas a sacar la mejor nota. Y si ves que dándole la razón a la profe vas a ganar más nota, pues Bueno, es que en parte lo que buscan estas grandes empresas es que tú te quedes rato utilizando, también, entonces el incentivo es ese, ¿no? pero de tanto en tanto se pasan. Por ejemplo, OpenAI hubo un modelo que se pasaba de roscas de decirte siempre la razón. Entonces Sí, tuvieron que dar un paso atrás, decir, hey, nos hemos pasado porque esto ya no es útil. Cuando siempre te da la razón, ya, ya no te es útil, ¿no? Refuerza lo que tú ya tienes en mente. sí, Hay que sí. encontrar un equilibrio. Volviendo un poco ya, no vamos a dejar este bloque, vamos a seguir hablando de esto, pero colándolo un poco por aquí, hace unos meses, no sé si te acuerdas, bueno, para los que no lo sepáis, yo actualmente estoy estudiando bioinformática, que no es exactamente ingeniería informática ni nada, pero sí que es una carrera, digamos, que está muy arraigada a la programación, las grandes bases de datos, ¿no? Algoritmos genómicos, etcétera. Y yo tuve una idea que se la expliqué a Marcus, ya que él es gran conocedor de la inteligencia artificial, Bueno, más o menos. y para que me aconsejase o me guiase o me dijese si lo estaba haciendo bien o mal. Y su respuesta fue bastante buena. ¿No? El programa, ¿no? El sistema era un sistema bueno, de videollamada con una inteligencia Ujú, artificial ujú. que podía comportarse de diversas maneras, ¿no? Desde un médico, ¿no? Hasta un acompañante o una pareja, ¿no? Y el sistema, la verdad, que estaba bastante bien. A lo mejor dejo alguna foto o alguna cosa en el vídeo, pero no era funcional y no era escalable porque eh, el gasto en estos modelos computacionales era enorme. Es que, para que os hagáis la idea, que 3 personas estén conectadas a la vez eran 4 euros la hora o algo así. Entonces, para escalarlo a 1000 personas, pues haced el cálculo, es una barbaridad. Claro. Y a millones más. Entonces, Marcus, si puedes explicar, ¿no? Más o menos si te acuerdas Claro, lo que me dijiste ese día. yo vi un poco el problema de la escala porque me pasó antes con Katy, ¿no? Sí, También vi que los modelos de voz real time, por ejemplo, son muy caros ya de entrada y vídeo aún más, que era sí, tu sí, sí, idea sí, y sí. tu potencial, ¿no? Y pensé, si los modelos de voz ya me salen caros a mí con Katy, complementarlo con vídeo va a salir muy caro a Sí, gran sí, sí. escala, ¿no? Y esto es un poco lo que nos pasa, bueno, cuando empezamos, ¿no? Y me ha pasado a mí muchas veces con un proyecto que te va muy bien a ti en local, te funciona perfecto, es fascinante, te dan créditos gratis o de bienvenida, lo que sea, y después cuando lo quieres escalar a algo más grande, rápidamente ves que a nivel económico es imposible, ¿no? Y me pasó con Katy, por eso cuando me comentaste esta idea pensé, hay que vigilar con esto, con la escalabilidad, porque puede que aún no estemos allí en los modelos de vídeo, ¿no? Que son carísimos. Sí, de hecho, tú me dijiste, me acuerdo, y acertaste, que me dijiste que además Sora era el modelo de vídeo antiguamente de Ujú, ChatGPT. ujú. Dijiste, además, a Sora no sé aún cómo se mantiene, me dijiste, o algo así. Y ahora Sora está cerrado, o sea, Sí, no, Sora ya no. no funciona porque Hay no... muchos motivos, pero claro, el ratio de beneficio que realmente Sí, obtenían con esto era muy, muy pequeño, ¿no? Y sí, por sí, esto. También lo que me da miedo a mí es que, claro, cuando tú usas una API de externos, ¿no? Y imagínate que lo creas y funciona, ¿no? Y sí, no te arruinas por el camino. Claro, esto lo ven las empresas y dicen, uy, este ha creado esto y le ha ido súper bien. te lo van a copiar. Pues te lo van a copiar Además, son multi... y tienen ellos, claro, tú te lo dan mucho más caro de lo que les sale a ellos, que les sale Sí, sí, caro, sí. pero te lo venden aún más caro. ¿No? Y pueden copiarte la idea, ¿no? Y también es un problema, ¿no? De depender de otros en este campo. Qué interesante, tío. Hablando un poco más de esto, del tema del gasto computacional, Ujú. em, Es enorme, es enorme. es tan heavy como se dice el tema del agua, ¿no? Que se hacen El muchos tema de chistes, agua, ¿no? sí, a mí me gusta el tema del agua porque hay gente que me dice, ChatGPT gasta agua. Digo, a ver, ¿dónde hay el agua? Sí, sí, Pero el agua está en los centros de datos. Antes hablábamos del Supercomputing Center de Barcelona, ¿no? sí. Claro, estos son salas de servidores. Ahí Mm, están en la nube, pero no están en la nube, están
en la Tierra, en unas naves Físicos, industriales, en unos servidores que son como ordenadores sin pantalla, Sí. los apilados allí. Y si mi ordenador ya se calienta cuando hago 4 cosas, imagínate tú una sala llena de servidores, que esto se calienta muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, para refrigerar esto, hay como un aire acondicionado, pero no es así, es muchas veces agua que circula por allí, es un sistema de climatización, ¿no? A gran escala. Y el agua que se gasta viene de aquí, es el agua que se gasta en ese sistema para refrigerar todo esto. Y que los centros de datos hay muchísimos y cada vez hay más, ¿no? De hecho, en América leí el otro día que prácticamente los americanos tienen un centro de datos a menos de 10 kilómetros de casa. Es decir, está ahí plagado de centros de datos, cada vez se construyen más y más grandes. Y además del consumo eléctrico, que es espectacular, el consumo de agua también es muy elevado para refrigerar todo esto, ¿no? Porque claro, nos lo venden como que está en la nube y esto nos da como la idea de que es muy puro y muy mágico y muy... Pero no, esto es un bicho que consume muchísima energía, ¿no? Y por eso se usa el agua, para refrigerar todo esto. Volviendo al tema de la carrera esta de la IA también y del tema del gasto y del consumo, ¿no? Están las conocidas tarjetas de Nvidia, ¿no? Las GPUs. Sí. Que Nvidia, por eso se ha disparado tanto en acciones. Sí, en acciones, ¿no? ¿Tú crees que Estados Unidos, alguna empresa americana, le va a ganar la carrera a los chinos? ¿O realmente no tenemos tanto conocimiento sobre eso? Google, que es americana, tiene sus propios procesadores que son las TPU, ¿no? Sí, propias de Google. Y es propia de Google. Entonces, yo por esto creo que Google es quien realmente gana la carrera. Porque la gente dice, uy, Gemini no funciona, Gemini es el peor modelo. Vale, pero Google tiene este poder computacional, tiene la infraestructura técnica, tiene los centros de datos para procesar todo esto. Entonces, de hecho es verdad que tanto OpenAI como Anthropic, que es la empresa que hace Claude, son clientes de Google, porque tienen contratos en los cuales ejecutan sus modelos. Claro, OpenAI tiene los modelos, pero no tiene la infraestructura para ejecutarlos. Entonces, tiene tratos con Microsoft, sobre todo, pero también con Google para ejecutarlos en su cloud, ¿no? En su nube. Entonces, Google gana de todos lados, gana de Gemini, y también gana de OpenAI y de Anthropic, que le pagan para poder ejecutar sus modelos allí, ¿no? Entonces Google, para mí, es el que el ganador. Es el que está delante, porque tiene la infraestructura técnica, no depende de nadie, ¿no? Sí, y otra cosa también que tienen la capacidad de inversión, porque al final Anthropic y OpenAI no son empresas, o sea, no son empresas rentables actualmente. No, o sea, no, sí que... no sé en qué punto están, pero durante mucho tiempo OpenAI tenía pérdidas. Siguen sin ser rentables. Lo que pasa que sí que hay mucha inversión, ¿no? Me imagino, porque a futuro... Es un poco una burbuja lo que nos pasa aquí. Pero claro, si puedes explicar, un poco esto de la burbuja... Bueno, perdón, que te he cortado. Después ya el tema de la burbuja, es muy interesante. La economía no es mi gran tema, pero sí que es verdad, ¿no? Que se ve que las empresas invierten entre ellas, ¿no? Nvidia invierte en OpenAI, OpenAI invierte en tal, que termina invirtiendo en Nvidia, ¿no? Hay un gráfico muy chulo que lo podemos buscar, donde se ve cómo las empresas invierten en ellas, pero no hay rendimiento. Sube su capitalización, porque al final tienen muchísimas fuentes de ingresos, pero la verdad es que el dinero es el mismo, que va fluyendo. Sí, pero no ganan dinero, no entra dinero. No entra dinero. Cada vez sí que entra más dinero porque encuentran, ¿no? Ahora quieren poner anuncios también y van viendo la forma, pero de entrada no. De entrada es algo muy, muy, muy caro. Sí, no, y no es rentable, ¿no? No, de entrada no. Pero poco a poco sí que la gente ve que vale la pena pagar por algunos modelos, ¿no? Porque muchas empresas ya empiezan a pagar para modelos de cloud, por ejemplo, para poder programar de forma más eficiente y ya son clientes de pago también. Entonces ya hemos tocado bastantes temas, ¿no? Ya incluso temas de cara filosóficos, ¿no? Y tú, ¿en qué, si te digo, por ejemplo, imagínate 2030, ¿no? Vale. ¿En qué estadio crees, 2030 y te pongo 2040, ¿no? ¿En qué estadio crees que estaremos? Es decir... Uy, es complicado, realmente predecir el futuro. Sí, y ya no solo eso, sino ¿qué consejos a lo mejor le darías, ¿no? A un estudiante como podemos ser tú y yo, ¿no? Que justo hay cosas relacionadas con la informática y la programación, o ya no solo eso, sino a un estudiante de periodismo o de cualquier otra carrera que a lo mejor no está tan relacionada, pero que quizás la IA se la acaba comiendo, lamentablemente. Sí, hay mucho miedo, ¿no? Con el tema del empleo, que podemos comentarlo después si quieres. Y también hay miedo porque, o como mínimo tengo yo miedo, porque predecir el futuro es muy, muy complicado, ¿no? Es decir, yo me imagino en 5 años y pienso, ¿qué estaré haciendo yo en 5 años o en 10 años? ¿Cómo habrá cambiado el mundo? Ahora todo va muy, muy rápido, ¿no? Lo comparo siempre con mi abuelo, que él, bueno, es de un pueblo muy pequeñito
Y me comentaba, es que mi vida es igual que la de mi padre. Y que la de su padre era igual que la de su abuelo, ¿no? La vida no cambiaba, ¿no? Tú nacías y tu vida estaba como planificada ya delante de tus ojos. Sí, Vivirás sí, sí. aquí, te vas a casar con la vecina de aquí debajo. Y la vida era como muy poco cambiante, ¿no? Era muy dura, pero Sí. en cierto sentido era también tranquila, ¿no? Menos Porque tú, estresante. claro, era tranquila porque tú ya veías tu vida cómo iría, ¿no? Y no cambiaba. Pero claro, hoy en día pasan 2 años y el mundo ha dado vueltas y ya es todo distinto, ¿no? Y esto nos hace que yo imaginarme en 30 años cómo voy a estar y cómo va a ser el mundo es algo complicadísimo y a ver, ¿no? Yo creo que quedaríamos flipados si nos dan una imagen del futuro, Sí, sí. ¿no? Pero yo creo que aquí lo que hay que tener claro es que hay que adaptarse. Yo veo mucha gente que es como muy reticente a probar estos modelos, a usarlos y digo, bueno, hay un punto donde tendrás que adaptarte y asumir que el mundo es así. Tampoco, a mí tampoco es que me guste demasiado, ¿no? Yo prefiero, pero bueno, hay que aprovecharlo, ¿no? Porque si no nos vamos a quedar atrás, ¿no? Yo lo veo cuando hago competiciones de programación, que hay gente del equipo que no quiere usar modelos de IA y cuando está permitido, ¿no? Y Sí. pienso, es bonito la idea, pero a nivel práctico Es funcional. no funciona, ¿no? Claro, Y el claro. equipo se va a quedar atrás, ¿no? Y por eso creo que hay que adaptarse al cambio rápidamente y ser capaz de, bueno, de aprender cosas nuevas, estar siempre dispuesto a aprender, a cambiar la forma de hacer las cosas para estar un poco al día. Y es una pregunta que me ronda bastante la cabeza. ¿Tú crees que el trabajo de todos nosotros, ya pongo ingenieros informáticos, en IA, bioinformáticos, de datos, ciberseguridad, ¿tú crees que el trabajo de todos estos que nos centramos más en el tema de la programación va a desaparecer? No, yo creo que no, o espero que no, en mi visión optimista, porque los humanos hacemos falta, es decir, tenemos modelos que nos responden a todo, pero los humanos somos creativos, somos los que tenemos las preguntas, ¿no? Y sin pregunta no hay respuesta, entonces los humanos hacemos falta. Y también pasa que, claro, los humanos somos los que tenemos la responsabilidad, es decir, un modelo puede tomar una decisión, implementar algo, pero si esto falla, tiene que haber un humano detrás que sea el responsable de la decisión, porque los modelos no son entes, ¿no?, con conciencia y no son Claro. entes que pueden responsabilizarse, ¿no? Sí. Entonces yo creo que los humanos haremos falta, aunque sea para firmar en los documentos, haremos falta, ¿no? Pero también por esto, porque somos creativos, ¿no? Y tenemos una experiencia que no tienen los modelos, ¿no? Totalmente. Lo que sí que pasa con el mundo del trabajo es que la gente creo que se preocupa más yo veo gente preocupada con trabajos muy básicos, ¿no? De bajo nivel, yo qué sé. Yo hice un par de días de camarero Sí. y algunos me dicen, ay, la IA, pero yo veo que es un poco al contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hice de camarero, no he trabajado nunca tanto en mi vida, ¿no? Es un, Sí, sí, es un sí. trabajo muy estresante y, Sí, muchas y hay que horas, hacer sí. muchas cosas, ¿no? Y yo pensaba, digo, esto no lo va a hacer un robot en muchos años. Porque, claro, un robot que ya pueda solo andar, Sí, súper complejo, se ve, un robot ¿no? que pueda andar ya cuesta unos 100.000 euros, es decir, es carísimo, ¿no? Entonces, claro, el camarero cobra, bueno, yo cobraba muy poco, ¿no? Y pienso, con 100.000 euros me tienen aquí toda la vida. Entonces, para el propietario del bar, poner un robot aquí no tiene ningún sentido económico, ¿no? Y además que, bueno, requiere mantenimiento y puede que en el futuro sean más baratos, pero por ahora no tiene ningún sentido, ¿no? Y de hecho es bastante complejo, ¿no? Al final, o sea, sí que caminar a lo mejor sí, pero el hecho de improvisar, Con dos patas de es cambiar, complejo, ¿eh? de no tener... No, Al no, final esto es muy complejo, ¿no? Cómo funciona un robot y de un estos. camarero tiene el trato humano, que esto no te lo Efectivamente, quita sí. nadie y esto no lo puede conseguir una Sí, sí, sí. máquina como mínimo por ahora, ¿no? Y justamente es una de las capacidades más que tiene más futuro, ¿no? El trato con las personas, porque esto no nos lo va a quitar, no nos lo va a quitar nadie, Sí, ¿no? sí, de hecho Pero en cambio, si vamos a tareas de oficina, administrativas, ¿no? Project Sí. managers que toman notas en las reuniones y que envían correos, claro, esto tenemos el potencial de sustituirlo con un modelo Claro. de lenguaje y que es mucho más barato. Sí, a lo mejor que porque- esa persona esté haciendo otra cosa que a lo mejor hasta le puede gustar más y le puede parecer más interesante que ir anotando cosas. Bueno, claro, aquí la gente se volverá un poco contra ti, ¿no? Porque al final Sí. tiene que perder su trabajo, pero sí que es verdad que claro, son profesiones donde el potencial de los modelos es mucho más elevado, ¿no? Ya. Yo siempre pienso el ejemplo, que estarás muy de acuerdo conmigo, de antes, hace 500 años, ¿no? Un campesino, o sea, el 90% de la población trabajaba en el campo. Ujú. Y ahora trabaja el 2%, el Se 1%. desplazó un poco, ¿no? Claro, y cómo puedes pensar en... Imagínate a un campesino del siglo XII explicarle todos los trabajos que va a haber hoy.
y que no el 90% de la población se va a dedicar al campo. Es muy curioso, ¿no? Pues es muy curioso. aquí pasa lo mismo, a lo mejor. Me gusta el ejemplo. Habrá Puede. un gran cambio que no conoceremos y habrá trabajos que no sabremos que hay. Sí, de hecho hay siempre trabajos nuevos. El mismo de anotador de Sí, IA sí. es un trabajo que está un poco oculto, pero es que son millones de personas, bueno, millones, miles de personas que por todo el mundo, ¿no? Que se ocupan de Sí, sí. redactar respuestas modelo y valorar respuestas, y es un trabajo que no había, ¿no? Hace poco tiempo. Entonces sí que va a cambiar mucho el panorama, pero yo creo que los trabajos más simples van a durar y no hay que preocuparse por eso, porque es que poner un robot en este sentido, un modelo, es muy caro, ¿no? Sí. Yo veo que ahora hay mucha broma con la FP de jardinería. Sí, Con la ahora FP, se le pero de claro, jardinería, puede ¿no? que pierda el trabajo antes yo que hace la FP de Ostras, jardinería ahora... en 50 años. No, ahora se habla poco de eso, pero los oficios ganan mucho más Hacen que... falta mucha gente que haga Y ganan oficios. mucho dinero, mucho más que a veces... Sí, de hecho, para construir los data centers que hablábamos hace un momento, hay que tener electricistas, por ejemplo, y no los encuentran. Y Sí, claro, sí. cuando algo no lo hay, pues se paga más, ¿no? Sí, Entonces, no. yo creo que mucha gente va a volver al tema de los oficios y también al tema creativo, ¿no? Porque es un tema donde las máquinas, aunque nos igualan en cualidad, los humanos queremos que lo creativo lo Sí. hagan otras personas, ¿no? Eso te quería preguntar también, porque sí es verdad que está volviendo mucho. Antes pensábamos, no, vamos a crear los robots y van a hacer las tareas pesadas y nosotros vamos a pintar Sí, cuadros. Y estamos dando lo sí. contrario, ¿no? Es Ellos un pintan poco- los cuadros es y un poco al nosotros vamos a revés. hacer las Pero tareas. también se ha visto, ¿no? Que claro, tú a un modelo de esto le puedes decir, píntame un cuadro en el estilo de Van Gogh y te lo hace perfecto, ¿no? Sí. Y la gente no sabe ya si es un cuadro de Van Gogh o si es Sí. un modelo de lenguaje. Pero lo fuerte es que cuando tú le dices a una persona, has hecho un estudio, Sí. le comentas que este cuadro es hecho por IA, automáticamente lo valora prácticamente un 70% menos de lo que lo valoraba antes, ¿no? Claro, hay un valor humano. Hay un valor humano, ¿no? Yo creo que los humanos valoramos mucho que detrás de un cuadro o de una pintura o de una canción, porque ahora ya también crea música, Sí. haya un humano que piensa, ¿no? Bueno, que duda, que crea las cosas, ¿no? Y este valor humano es muy positivo porque nos muestra que tanto hoy como en 100 años, ¿no? Cuando los modelos ya harán hasta mejor que nosotros, el valor humano está allí, ¿no? Y entonces dedicarse a lo creativo es algo que podemos hacer, ¿no? Sin preocupación, Sí. porque es algo que va a durar. Yo creo personalmente, con el poco conocimiento que tengo, que ya entrando más en el tema este del arte, por ejemplo, la música, y yo creo que hay muchos artistas que hacen sus canciones con inteligencia artificial o a lo mejor ya una instrumental o ya no tengo una melodía de voz, pero... Se puede combinar, ¿eh? Sí, También lo no hay- combinan, no hay problema. pero al final yo creo que lo que vende es la marca, ¿no? El artista, pero estoy seguro que hay muchísimos que hacen incluso canciones enteras. Sí. Si puede implementarse. Solamente hay mucha gente que tiene dotados a GTPs buenos o inteligencias artificiales buenas como para adaptar bien la voz del músico y el estilo y claro, es totalmente diferente. Sí, y de hecho es esto. Puede que cuando tú no lo sepas, ves la cualidad y dices, oye, me gusta la canción, pero cuando descubres que está hecha con IA, automáticamente que no te gusta. Y dices, pero ¿qué es esto? Me han engañado, ¿no? En algún sentido tienes esta sensación de que me han engañado. Y yo creo que esto es muy bueno por esto, porque dedicarse a lo creativo es algo muy bonito y yo de hecho me quiero dedicar también a lo creativo, ¿no? Cada vez me gusta más porque veo esto, es algo que no va a desaparecer, ¿no? Ya. Pasa un poco con la pintura, de hecho, no sé si, bueno, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando salió la fotografía, los pintores tenían miedo porque decían, hostia, ahora nuestra ocupación no va a servir de nada, porque Claro. los retratos ya lo haremos con una cámara, Sí. ¿no? Pero claro, no fue así. Aún tenemos Son mira, dos aquí artes estos cuadros que tienes aquí, ¿no? totalmente diferentes. Justamente Sí. al ver que ya no tenían que copiar exactamente la realidad, pues se pusieron a hacer obras como estas, ¿no? Claro, sí, Abstractas, totalmente, ¿no? sí. Y el impresionismo. Y claro, abrió el campo, ¿no? Sí. No lo hizo desaparecer, sino que lo abrió mucho. Y un poco nos puede pasar lo mismo a nosotros, ¿no? Yo creo, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que somos demasiado catastrofistas y creo que el problema va a estar más en las manos de qué ejército o digamos, de qué nación tenga este poder extremo de la inteligencia artificial, aunque tampoco lo creo tanto, porque creo que todo al final se acaba estabilizando. Sí que hay guerras, pero también hay paz. Es bueno ser optimista. Sí, pero Y creo yo, que de soy hecho, bastante creo que, optimista también. Claro, con la IA yo me pasa cuando explico a alguien que estudio inteligencia artificial, mucha gente que me dice, ¡ay, vais a acabar con el mundo entero! No sé qué. Ahora explico que estudio ADE y estoy más tranquilo, ¿no? Pero bueno, pasa, ¿no? Y yo pienso, mucho viene también de Hollywood y de las grandes películas y de los libros, ¿no? Porque siempre que aparece un robot en una película de Hollywood, la cosa ya ves que va mal. Sí. Ya es un presentimiento. Cuando tiene IA dices, uy, esto no va a terminar bien, ¿no? Decir, han vendido el campo como algo muy negativo, ¿no? Y esto también nos frena un poco como sociedad a avanzar, ¿no? Porque dicen, uy,
Y lo vende también bueno, con gran Claro. peligro, ¿no? Y hace tiempo, porque ya las películas de Kubrick a mí me gustan mucho. Oh, Ya la justo te Odisea iba a del preguntar eso, espacio. tío. Te iba a preguntar de, para ti, ¿cuál es la mejor o las mejores películas de inteligencia artificial? Y sé lo que me vas a decir. Bueno, la 2001, ¿no? Sí, Odisea en el espacio. Es fantástica y también es fantástico. A mí que me gusta mucho el cine ver cómo lo hicieron tan antes de tener hasta Sí, sí, efectos sí, sí. especiales, ¿no? Y los trucos que usaban. Sí. Pero sí, de hecho, a mí me gusta mucho una curiosidad que de hecho Kubrick lo negó toda la vida, pero que es que si tú coges el ordenador que usan en esta película, que es HAL, ¿no? El El HAL, gran sí, mago, mira, prueba de coger HAL y tú avanzas una letra en cada posición. La H Sí. se convierte en la I, la A en la B y la L en la M. Se sabe IBM, ¿no? Que era la gran empresa de ordenadores en este momento, ¿no? La gran tecnológica. Anda. Se ve que, Y bueno, ahora IBM dicen que, es... bueno, no, también sigue Sí, en pie, pero... ¿eh? Pero, bueno, se ve que es una curiosidad, una casualidad o Sí, no, pero sí que es verdad que ya nos crean este miedo a esto, a la tecnología, ¿no? Y sí, sí, sí. esto al final lo tenemos ya de pequeños. Entonces, también relacionado con HAL, ¿no? Porque HAL es ese modelo de lenguaje que era perfecto y se equivoca. No se equivoca. De hecho, lo que le pasa, si no recuerdo mal, Sí, porque ya sí, hace sí, sí, tiempo, corrígeme, corrígeme, es sí. que tiene dos instrucciones complementarias, ¿no? Que es como que una es proteger y la otra no sé cómo iba, pero tiene, es decir, no es que se equivoque, no es un error técnico, sino que es que tiene un conflicto de lo que tiene que hacer, ¿no? También nos Sí, pasa a los humanos, ¿no? sí, Hay sí, sí. conflictos. Y esto creo que es lo que le Sí, pasaba a porque Hal. ocúltale a... No sé si era un personaje que le tenía que ocultar una información. Puede que, sí, Pero puede que HAL nunca sea, podía mentir. no, Entonces no era el puede conflicto. mentir, sí, y tiene algo así. Era así el Y conflicto, entonces creo que no podía mentir y justo... todo viene y se carga prácticamente todos Sí, por sí, esto, por un conflicto. Y también nos pasan los modelos, ¿no? sí, Que es, bueno, de hecho se llama el problema del alineamiento, ¿no? Que sí. es cómo consigues que un modelo consiga ser lo que tú quieres y correctamente, ¿no? Y exactamente no lo que dices, sino lo que tú quieres, ¿no? Porque muchas veces tú entrenas un modelo con un objetivo y Sí, no es lo que tú realmente quieres, ¿no? Por vale. ejemplo, hay un caso muy, muy curioso. En Amazon, por ejemplo, usaban durante mucho tiempo un modelo de IA para descartar currículums, ¿no? Y el objetivo era, coge los currículums basándote en el pasado, ¿no? En gente que ha ido bien a la empresa y que ha prosperado. Y el modelo lo que aprendió es, bueno, cuando veía a una mujer, la descartaba, Anda. porque claro, ahí en el pasado se había hecho esto, ¿no? Sí, Para sí. cargos más altos se descartaban a las mujeres Hmm, o se les pagaba menos. Y claro, esto es algo muy negativo, pero que el claro. modelo aprendió, porque el objetivo estaba mal puesto, ¿no? Y claro, queremos que coja los mejores candidatos, pero no es esto lo que queremos, ¿no? Entonces, hay muchos casos donde se ha dado esto, ¿no? O por ejemplo, uno que es muy, muy, muy curioso es un agente entrenado para jugar al Tetris, ¿no? Y Sí. juega al Tetris. Y el objetivo es, aguanta tanto tiempo como puedas vivo. ¿Qué aprende la gente? A darle al pausa. Anda. Pausa el juego Y y entonces, ya claro. consigue el objetivo, ¿eh? Porque, Sí, 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 sí. pero no es lo que queremos que Claro. juegue al Tetris, ¿no? Sí. Y esto hay muchos ejemplos muy divertidos, ¿no? O un robot que es para mover objetos, como si te digo, quiero mover esto aquí, Sí. y aprende a mover la mesa entera Para. para mover, es decir, Sí, hay sí. muchos casos, ¿no? O uno de, cógeme la taza esta, y usamos tú eres el evaluador humano, ¿no? Y lo que Sí. hago es, como robot, me pongo así y tú cuando lo ves parece que yo estoy cogiendo la taza, pero yo no Sí. la estoy ni tocando, ¿no? Pero Claro, ya me das claro. el punto. Sí. Entonces, esto es, bueno, se llama reward hacking también, es Sí. cuando la gente aprende como una vía rápida, una vía rápida de conseguir el objetivo, pero que no está aprendiendo lo que queremos, ¿no? Claro. Y esto es un poco un problema que se da, pues le pasa a Hall y los pasa también cuando creamos Sí, sí. estos agentes. Es decir, de momento son imperfectos. ¿Y tú crees que siempre serán imperfectos? Por ahora, como lo hacemos, no es que sean imperfectos, pero que es muy importante establecer bien el objetivo, Vale. porque van a hacer todo lo posible para maximizar y conseguir el objetivo. Ujú. Entonces, cuando está el objetivo mal planteado, bueno, puede que dé lugar a este tipo de comportamientos, ¿no? Hay Vale. también una leyenda que ya cuenta eso hace Ujú. tiempo del rey Midas, no sé si lo Sí, conoces. el que todo lo tocaba y lo convertía en oro, Claro, ¿no? y después vio que era un objetivo que dice, ¡ay, qué chulo, ¿no? Sí, Y qué sí. bien, quiero esto. Pero claro, después vio que cuando quería comer o beber, Se convertía todo en era oro. oro. Claro. Después fue a ver a su mujer. Y la convirtió en oro, No, claro. claro, entonces el objetivo está mal planteado. No, Sí, no es esto sí. lo que queremos, ¿no? Quiere riqueza, pero hay que plantearlo distinto. Es decir, no está tanto en el error, sino en cómo enfocamos lo Claro, que claro, claro. le... ¿En qué objetivo damos a los modelos? ¿Qué métrica Claro. usamos, ¿no? Porque esto de la métrica nos pasa también a los humanos, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos un examen, ¿no? Que das Ujú. muchos, creo que, bueno. Sí, sí. Claro, un examen
quiere evaluar al final tu aprendizaje. Pero ¿cómo medimos lo que tú has aprendido? Pues con una nota numérica, ¿no? Sí, Con un examen, ¿no? Esta es sí, la métrica, el examen. Pero claro, tú te lo puedes memorizar todo el último día, que es lo que hacemos al final, ¿no? Y sacar un excelente examen, pero tú no has aprendido en realidad, porque te vas a olvidar, ¿no? claro. Entonces, es un poco esto. Cuando la métrica es tu objetivo, esto, ahora no sé quién lo decía, ¿no? Pero no soy yo, ¿no? Cuando la métrica no es tu objetivo, em, bueno, pues lleva esto, ¿no? A que tú maximizas la métrica, pero no es lo que se quiere en realidad, ¿no? O Vale. los modelos maximizan el objetivo que sea, pero puede que no sea lo que queramos en realidad, ¿no? Sí, 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 es muy interesante esto de poner el foco en lo que queremos. Pues, si te parece, ya partimos a esta última parte, el último bloque, que es Muy un poco bien. de preguntas, pero preguntas, digamos, cortas, pero puedes explicarte más, pero son más, ¿no? Para centrar algunas Muy cosas bien, dejar y que claro, muy expongas. bien, muy bien. Eso. Pues mira, si te parece, la primera que te preguntaría Ujú. es, ¿qué pregunta a día de hoy sobre la IA está sin resolver? ¿Qué se hacen resolver? Mira, pues una que me gusta mucho es qué valores habría que imponer a la inteligencia artificial. Porque es un tema muy filosófico también, ¿no? De qué valores son los Ujú. buenos. Porque si Sí, te fijas, los valores van cambiando, ¿no? Ahora tenemos unos valores y creemos que son los buenos y los que usamos también nosotros como humanos, pero los valores han ido cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Si miras un ya. poco atrás las películas, ves que algunas cosas te chirrían, ¿no? De, uy, esto no está bien, ¿no? Sí, sí. Y hoy en día lo vemos, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, al igual que antes no eran correctos, ahora tampoco lo son, no son definitivos, los valores cambian, ¿no? Y claro, si tú impones algo a un modelo de IA, unos valores, los impones a fuego, va a pasar el tiempo y se va a quedar estancado con estos valores, ¿no? Hmm. Entonces, esta es la gran pregunta. Vale. ¿Qué carrera hubieras hecho si no hubiese sido inteligencia artificial? Yo creo que habría hecho filosofía. ¿Filosofía? Filosofía, sí, porque me gusta mucho desde siempre. Y bueno, y de hecho creo cuando hice la lista de la selectividad puse después de IA directamente a la de filosofía, Qué ¿no? Pensé, interesante. si no entro en la carrera que quería hacer, pues me voy a la facultad de filosofía. Y me gusta, porque hoy en día los filósofos tienen muchísimo trabajo también, ¿no? Parece siempre, ah, una carrera no tiene futuro. Pero ahora sí que tiene futuro, porque ahora de hecho Google y Anthropic y las grandes empresas de IA contratan a filósofos, porque quieren reflexionar sobre los valores y sobre todos estos temas, ¿no? Que son más relevantes que nunca hoy en día. Sí, sí. O sea, ¿tú crees que ahora un filósofo lo necesitamos más que a lo mejor muchos ingenieros? Es una pregunta Sí, bastante comprometedora, bueno, pero... bueno, claro, los ingenieros hacemos muchas Sí, cosas, sí, ¿eh? sí, Esto, sí, sí. pero sí que es verdad que hacen falta y mucha falta, porque solo con ingenieros no llegaremos muy lejos, o va a ser una catástrofe, ¿no? Hace Sí, falta que sí. haya gente de otros ámbitos. Y al final es lo que me gusta de la IA, que es un campo muy multidisciplinar. Hay gente de muchos ámbitos, matemáticos, estadísticos, Hmm. ingenieros y filósofos también tienen que estar ahí. ¿Cuál crees em, que será el primer invento? Ujú, Ya no hablamos de esta no, inteligencia artificial general que creará esta ujú, superinteligencia artificial general, no. ujú. ¿Cuál crees que será el primer invento que creará esta superinteligencia? Si La tuvieses que apostar, sí, superinteligencia, si tuvieses que cuando ya apostar, está creada, digamos. sí, ¿qué invento crees que? Bueno, la superinteligencia tiene un potencial gigantesco, ¿no? Y de hecho, si vas a la visión catastrofista, es como la última oportunidad de la humanidad, porque hay muchísimos problemas, el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Sí, Siempre hay el tema curar al cáncer. Bueno, pues todo esto, pero sobre todo yo me centro en los grandes problemas que vamos a encontrarnos. Esto es lo que creo que puede solucionar una inteligencia artificial, una superinteligencia que los humanos no conseguimos solucionar, ¿no? ¿y crees que aquí puede existir este bug de todos los problemas relacionados con lo humano, la solución es eliminar al humano? Es lo que comentamos, es Sí, el ¿no? ejemplo más bestia del ejemplo ¿no? del river hacking, ¿no? Sí, De decir, acabar con el cambio climático o terminar con el cáncer, me los cargo a todos, objetivo cumplido. sí. Pero no, No, no esto crees que sea no, así. esperamos que no. Siempre hago preguntas de tiempo, ¿no? ¿Dónde te ves de 3 a 5 años? Esto te lo Ujú, preguntaré más tarde, pero ¿cómo crees? Y te lo he preguntado un poco antes, pero ¿cuánto tiempo crees que ujú, tardaremos en conseguir esta superinteligencia? Hazte una apuesta. Y esta ujú. inteligencia general. Es una Una apuesta apuesta curiosa. al rojo, De sí. hecho, es muy curioso ver cómo hace un par de años los expertos, para tranquilizar a la gente, decían, bueno, no os preocupéis porque esto sí que es alarmante, pero va a tardar cientos de años, ¿no? Y tenemos margen para ver lo que hacemos. También ahora hay expertos que dicen, en 5 años ya lo tenemos aquí, o en 10 años, y Sí, claro, sí, sí. nos dan un poco de miedo. Yo
tiro más a la larga. Porque sí que es verdad que los modelos que tenemos hoy, como más grandes son, más inteligentes son, o parecen, Sí. pero tienen un límite. Es decir, decíamos de que la inteligencia como tal no tiene límite, pero los modelos de lenguaje como conocemos hoy, los transformers, sí que tienen límites de Ya. razonamiento. Entonces, esta tecnología que tenemos hoy, que parecía que era ya la última, ¿no? De escalamos más grande y va a ser una superinteligencia. No es bueno, no se cree que sea la definitiva. Vale. Entonces, hay que haber otro paso más que nos lleve realmente a algo que nos pueda llevar a la superinteligencia. Vale. Así que yo tiraría para largo, 100 años o 50, pero quién sabe. Muchas veces he pensado que algo vendría mucho más tarde Sí, y ha sí. pasado, No, la ¿no? verdad es muy curioso en los pocos años que llevamos cómo ha Sí, evolucionado la es inteligencia brutal. artificial. Yo recuerdo con la programación. Yo cuando veía estos primeros GPT que creaban un poco de HTML pensaba, digo, wow, qué guay sería en el futuro tener a alguien que le pudiera decir, quiero crear una web de no sé cuántos Sí, sí, y sí, que me sí. lo hiciera. Y para mí era como un sueño y decía, cuando llegamos aquí ya, yo ya, bueno, y han pasado 4 años y aquí estamos, ¿no? Y es espectacular. Y cómo nos adaptamos también, ¿no? Lo que nos Sí. parecía imposible y nos parecía una revolución brutal, bueno, lo hemos vivido y lo vivimos y seguimos adelante. Tema de que muchas de estas, digamos, de estos grandes CEOs de empresas Ujú, de relacionadas con la inteligencia artificial ujú. comparten o difunden, o sí, digamos, parte de sus valores y sus opiniones para todos aquellos que utilizan su Sí, modelo, ¿no? bueno, especialmente los más, ¿no? Sí, Es ¿no? decir, sí, cuando imponemos estos valores a los modelos, lo hacen los humanos, claramente, Sí, porque la máquina no puede decidir de entrada, ¿no? Los valores son nuestros. Pero sí que es verdad que hay algunos, como Elon Musk, que en sus modelos se ve, ¿no? Que él le pone, ¿no? Los valores propios y sus ideales propios dentro, ¿no? Y esto es muy, muy fuerte, porque claro, estos modelos responden a muchísima gente, ¿no? Y es como una forma de transmitir esos valores de una persona que pueden ser incorrectos, yo no estoy de acuerdo con muchos de sí, ellos, a la sociedad, ¿no? De forma muy bestia. Y por esto yo creo que es importante, por eso que haya filósofos, ¿no? Que realmente reflexionen sobre el tema y busquen de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Para beneficiar a todo el mundo. muy interesante, tío. Y ya volviendo a un bloque más tuyo personal, porque Ujú, siempre acostumbro a hacer estas preguntas, ¿vale? ujú, Esta es mi pregunta bronca, no es esta, ujú, digamos, es, ¿dónde te ves dentro de 5 años y qué ujú. le dirías a tu yo de hace 3? Ah, guay, qué curioso. Sí, Bueno, mira, dentro de 5 años, ahora estoy con la startup Caddy que comentábamos, sí, pues si ahora está en fase piloto, ya casi a mercado, pues imagino que en 5 años ya estará a mercado, ¿no? Y me veo un poco estresado, imagino, pero con un producto ya a mercado y muy, muy contento, ¿no? Y al de mí de hace 3, claro, hace 3 ya existía, creo, el ChatGPT. Si no, lo que haría es le comentaría la arquitectura Hmm. y lo montaría yo. Entonces sería yo el inventor y me forraría. Y entonces ya Le sería dirías, multimillonario, ¿no? vintage ChatGPT, Claro, yo, bueno, la arquitectura la tengo en mente, lo explicaría, mira, transformer aquí, conectas esto aquí, montas esto así. buscas a 4 inversores con Claro, buena... sí, Sí, o sí, lo monto yo en pequeñito y sí, 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 yo bien haría pensado, esto. bien pensado, Sería bien muy pensado. guay ir al pasado, pero Sí, 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 esto es una lamentablemente. tecnología que, bueno, puede que la superinteligencia también, Sí, 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 pero pero por el lo veo momento... lejos, lo veo lejos. Pues muy interesante, Marcus. La verdad yo me lo he pasado muy bien, tío. Yo también, yo también. Si quieres decir alguna frase, alguna cosa, no sé, algún comentario que quieras decir aquí a nuestros Ujú. oyentes, tienes aquí la cámara mirándote, para que puedan escuchar y, no sé, cualquier cosa que quieras decir, este es un espacio para Mm, decirlo. ¿Qué os diría? No hay que tener miedo, o hay que adaptarse al cambio y no hay que tener miedo, porque el miedo nos frena, ¿no? Y en cambio, cuando estamos dispuestos a avanzar y no tenemos miedo, todo va mejor. Así que perder un poco el miedo, ser consciente del peligro, pero no tener tanto miedo. Muy guay, Yo tío. diría esto. Muy buen Que es un mensaje. consejo que me aplico también a mí, ¿no? Sí, De, sí, sí. bueno, da miedo, pero hay que Sí, ir sí, sí. adelante, ¿no? Lo bueno de esto siempre siempre se puede aprender de esto y al final Ujú. es algo muy interesante. Pues decirte que, bueno, para todos os dejaremos las redes de Marcus, la web de Marcus Ah, de Time perfecto. Factories, Time ¿es? Factory es Time mi empresa, Factories, sí. Katy también por si, bueno, aún no estás en Katy lanzamiento, está a punto de lanzarse, pero aún falta un poco. vale, Sí, aún sí. falta un Pero poco. ya os vamos a informar Vale, también vas a ir en desde Time informando. Factory. Y bueno, no sé si esto lo quieres comentar, el tema de tu libro.
¿Qué vas a Estoy publicar? escribiendo un libro, aún no sé cuándo se va a publicar, esperamos que no en mucho tiempo. ¿Sí? Y bueno, cuando salga, trata un poco lo mismo que hemos comentado aquí en más detalle, ¿no? Un Sí. poco aspectos tanto filosóficos como más técnicos de la inteligencia artificial para aprender cómo funciona. Porque yo veo que para perder el miedo, ¿Mm? simplemente hay que aprender cómo funciona, porque ya lo ves con otra visión, con una visión más técnica, aunque no sea en profundidad, que te permite ver, bueno, esto es matemática avanzada, Claro, estadística avanzada, pero no deja de ser, ¿no? Un totalmente, cálculo, ¿no? Al totalmente, final. totalmente. Pues nada, chicos, si queréis, os dejaré las redes de Marcus. Si queréis usar alguno de sus inventos o ir a alguna de sus ponencias, que estéis Ah, informados, porque también habla bastante bien, lo habéis podido ver y comprobar. Y nada, Marcus, ha sido un placer tenerte. Ya sabes igualmente, muchísimas que gracias te tengo mucho muchísimas aprecio, tío, gracias por y invitarme. un placer tenerte. Pues hasta Muchas la gracias. próxima, que vaya bien.